aliado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Juventud Podcast. En este programa queremos poner sobre la mesa varias cuestiones. La primera, el internacionalismo proletario. Para nosotros, para los comunistas, el internacionalismo no es una simple palabra, es una línea roja dentro de una estrategia hacia la toma del poder y de la intervención cotidiana entre la clase. Parece que muchos han olvidado lo que es el internacionalismo proletario en estos días. La guerra de Ucrania ha hecho tomar posiciones abiertamente chauvinistas y reaccionarias y ha acelerado la mutación ideológica de algunos partidos y organizaciones en todo el mundo. Comprender el internacionalismo proletario significa entender este como parte integrante de la práctica de un partido comunista. El PCT trabaja en este ámbito en colaboración con muchos partidos hermanos que tratan de rearticular el leninismo en el plano internacional, que analizan el capitalismo en su última fase y buscan con mayor coordinación en lo internacional para construir un centro dirigente a nivel global. En este contexto de guerra y de crisis vivimos en un auge reaccionario en nuestro país y en otros tantos. La aparición y normalización de fuerzas políticas como Vox en España, Le Pen en Francia o Meloni en Italia nos indican que hay toda una serie de tendencias y expresiones situadas bajo el paraguas del nacionalismo y del socialchauvinismo. La realidad de las personas migrantes es más que dura y está marcada a fuego también por su situación de clase, por supuesto. Una gran parte de los migrantes que llegan a nuestro país, empujados por la situación de miseria en sus propios países, lo hacen en unas condiciones deplorables, encontrándose no solo con problemas a nivel laboral, de los que ahora hablaremos, sino también con esos discursos de odio alentados por aquellos que quieren dividir a nuestra clase. Oponerse a la reacción significa combatirla en cada espacio donde los comunistas intervenimos. Oponerse a la LGTB-fobia, al racismo, al machismo, pasa por comprender cómo se dan dinámicas internacionales en el imperialismo como fase última dentro del capitalismo. Comprender a los migrantes como parte integrante de nuestra clase, integrándola en la lucha por la revolución, es una tarea ineludible para construir un movimiento revolucionario a la altura de sus palabras. Para hablar de todo esto tenemos a dos invitados de lujo, Lier Calleja y Bader Aid. ¿Qué tal estáis? Pues bien, un poquito cansadito del viaje, la verdad, sobre todo porque vengo desde Cartagena, que las comunicaciones son malísimas, pero a la vez feliz, agradecido de estar aquí con vosotros. Y Lier Calleja, que es secretario del Departamento Internacional del PCT. ¿Qué tal estás, Lier? Muy bien, la primera vez presencialmente, la otra vez estuve cuando el famoso incidente del router. Cierto. Y bien, oye, pues la verdad es que impone el set test, así que guay. Es verdad que la campaña aquella que se hizo por el tema de mi router no tuvo demasiado recorrido porque sigo con el mismo router en casa. Entonces, no sé si ha habido algún tipo de financiación, pero a mí no ha llegado nada. Entonces, bueno. ¿Qué os parece? Porque es la primera vez que estáis aquí en el set de rodaje con el equipo maravilloso que está detrás de las cámaras. ¿Qué os parece el set? Porque sé que habéis estado aquí en el espacio que estamos habitualmente, pero no tiene nada que ver con lo que es habitualmente. La verdad que es bastante bonito y un currazo por parte del equipo. Más que decir poquito. Sí, impone el despliegue de medios y todo. Hemos sacado, hoy ya tenemos todas las novedades. De hecho, novedades, los espectadores que sean un poco más fijos van a ver que la silla esta no es la silla habitual que tenemos. Problema para mí, porque me va a mover más, va a sonar peor, me va a doler más la espalda, pero bueno, esos son temas aquí técnicos. Y las tacitas, que sí que me gustaría promocionarlas especialmente, que hemos sacado ahora hace poquito. Carlos está por ahí al fondo riéndose y están bastante chulas. Para tomar café, que los comunistas tomamos mucho café por lo que sea. La primera pregunta es un poco obligada, ¿vale? ¿Cuál es, dentro de la estrategia de un partido comunista, porque hemos visto en el editorial que vamos a hablar un poco de lo que es internacionalismo proletario, pero sin meternos como mucho en el tema teórico, lo comentábamos antes y demás, un poco lo que es la estrategia de un partido comunista a nivel internacional, hablaremos de inmigración, hablaremos del auge un poco de posiciones reaccionarias, sobre todo cómo permean en la juventud y otra serie de factores relacionados con todo esto. Pero esa primera pregunta, Lier, es casi obligada. Dentro de la estrategia del partido, de un partido comunista y en concreto del PCT,
¿cómo se articula el trabajo nacional? ¿O cuál es un poco la perspectiva de cara? Entiendo que los espectadores no conocen tanto estos detalles, ¿no? El trabajo internacional. Sí, eso es. Vale. Sí. A ver, en una frase se podría resumir, ahora luego igual lo desarrollamos un poco, pero nuestro trabajo internacional se podría resumir en contribuir a reagrupar el movimiento comunista internacional. Eso sería como en una frase, ¿no? Que eso englobaría muchas cosas, desde relaciones con otros partidos, desde apoyar o difundir distintas cosas de luchas obreras en otros países, denunciar y también ayudar la agresión imperialista o la agresión a los pueblos, incluso a nivel dentro de nuestro país también eso, difundir esas luchas, tratar de apoyarlas en la medida de lo posible, ¿no? Porque la internacionalización de los capitales hace que muchas empresas, muchos monopolios de aquí tengan que ver con otras luchas y demás, y entonces también un poco difundir los principios o la idea del internacionalismo proletario, en fin, son muchas cosas, ¿no? Pero todo eso se podría como resumir en la frase esta, ¿no? De reagrupar al movimiento comunista internacional. Y sí. No, ¿en qué punto estamos? ¿Cuál es el contexto internacional ahora y en qué punto está el partido? Claro, eso era lo que iba a decir. Bueno, no sabía si empezar por el principio o por lo actual, ¿no? Pero así en resumidas cuentas, claro, nosotros, lo que, digamos, el contexto en el que vivimos a día de hoy a nivel de movimiento comunista internacional, ¿no? Que es el que queremos reagrupar, es precisamente, pues estamos en un momento malo en ese sentido, siendo objetivos, ¿no? O sea, malo en el sentido de que hay un retroceso de las posiciones de los comunistas en general y concretamente dentro del movimiento comunista por las posiciones, digamos, revolucionarias, por las que nosotros consideramos que tienen que ver con el marxismo-leninismo y que defienden unas posiciones revolucionarias y netamente de clase, ¿no? O sea, digamos, en favor de la clase obrera, pues son minoritarias dentro del movimiento comunista, ¿no? Entonces nosotros partimos de la base, tampoco porque esto daría para mucho, pero partimos de la base de que en el momento en el que ha habido un centro de mando, por así decirlo, unificado del movimiento comunista, es decir, cuando ha existido la Internacional Comunista, que su principio era como un partido a nivel, digamos, mundial, que intentaba que todas sus secciones, ¿no? Que todos los partidos que integraban la Internacional Comunista actuaran de forma unificada, con una estrategia común. Que esto no significa que todos los países hagan lo mismo, porque evidentemente el desarrollo económico y social de cada país es diferente, ¿no? Pero que la estrategia, digamos, que fuera hacia un mismo lugar o en una misma dirección, ¿no? De la misma forma que el capital tiene una estrategia unificada contra la clase obrera, ¿no? Entonces, en la época, al margen de las críticas que podamos hacer o las consideraciones que podamos hacer de todo el periodo de la Internacional Comunista, de sus congresos, de cosas que podemos considerar que fueron más acertadas o menos, al margen de esas consideraciones que se pueden tratar también sin problema, consideramos que, y con datos en la mano, en la época en la que el movimiento comunista más avanzado, es decir, que más partidos comunistas han nacido, se han desarrollado con más militancia, con más capacidad de influencia entre la clase, y a la vez en la época en que el movimiento obrero más conquistas también ha conquistado, valga la redundancia, ¿no? Mayores derechos y demás ha conseguido la clase obrera, ha sido el periodo en el que ha existido un centro de mando unificado, es decir, que ha habido la Internacional Comunista. Entonces, en parte de esta experiencia, claro, pues nosotros concluimos que es muy importante que exista este mando, ¿no? Que exista esta estructura internacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el 43 se disuelve la Internacional, luego hay otros intentos de coordinar o de agrupar algún movimiento comunista, pero son muchos más laxos, ya no es tanto como la concepción de partido único, partido mundial, ¿no? Que tiene sus secciones. Y luego ya, pues después de los 90, con la contrarrevolución, la desaparición del bloque socialista y demás, pues esto queda, digamos, prácticamente en la bancarrota. Entonces, claro, partimos de esta situación, ¿no? de, digamos, dos derrotas muy importantes, que es la desaparición de la Internacional y de la desaparición del bloque socialista. Entonces, pues claro, a partir de ahí, nosotros lo que, digamos, de forma humilde, porque todavía queda mucho para eso, pero nuestra tarea es eso, ¿no? El volver a impulsar una coordinación, una coordinación y una lucha común o conjunta de los partidos que defienden las ideas del internacionalismo proletario y del marxismo-leninismo, de los partidos, digamos, que se mantienen fieles a los intereses de la clase obrera y no, pues, plantean otras cuestiones, pues, como, no sé, el apoyo a ciertos gobiernos. Entiendo que con la guerra de Ucrania, además, ha habido todo un proceso de aceleración, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en ese proceso ahora de ir poco a poco, pues, el paso previo es casi crear un polo casi de atracción. Nosotros hablamos del polo leninista, ¿no? Como metáfora de un polo de atracción, de pues
aunque sea un polo pequeño, o sea, pequeño en el sentido de que no hay muchísimos partidos y demás, pero eso, un polo de atracción que sirva para empezar a crear pues, los gérmenes de pues, este reagrupamiento, ¿no? de partidos y de desarrollo de la lucha de clases a nivel mundial. Y en este contexto se enmarca, entiendo, la iniciativa, ¿no? de la ACE que está trabajando el partido. Vimos el comunicado fundacional hace unas semanas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Sí, a ver, la ACE, claro, surge a nivel europeo, porque una de las cosas que caracteriza al movimiento comunista internacional es que sí que hay instancias a nivel internacional, que principalmente es el encuentro de partidos comunistas y obreros, que es una cosa que surgió a iniciativa del Partido Comunista de Grecia en el 98, creo recordar, no estoy seguro, bueno, a finales de los 90, con la intención de, pues eso, de por lo menos el movimiento comunista que estaba un poco disperso y sobre todo pues, con una derrota histórica importante por la caída por la desaparición del bloque socialista, intentar, pues bueno, por lo menos que hubiera encuentros, un punto de encuentro, aunque no fuera de coordinación práctica en ese sentido, pero por lo menos que los partidos pudieran reunirse y debatir o por lo menos intercambiar ciertas cuestiones, ¿no? Que tengan que ver pues eso, ¿no? Con su práctica diaria, con la situación de sus países y demás. Entonces, a nivel internacional sí que existe cierta coordinación, no es una coordinación como tal, pero bueno, ese encuentro, por lo menos, ese espacio, pero a nivel regional pues no hay prácticamente nada. Entonces, bueno, la ACE, la Acción Comunista Europea, surge como, pues eso, como... O sea, es como no quiero llamarlo segundo intento, pero bueno, como una segunda parte de lo que fue la iniciativa comunista europea en el sentido de aprender de los errores que hubo, ¿no? De las experiencias, no solo hubo de errores, también de las cuestiones positivas que hubo en la iniciativa comunista, y es un intento pues, bueno, de crear, de estructurar a nivel europeo, en este caso, de países de la Unión Europea y no, o sea, de Europa, no solo de la Unión Europea, pues eso, un grupo de partidos en los que ya no solo sea un espacio simplemente de compartir información, como quien dice, y demás, sino de coordinar cosas prácticas, incluso conocer también a los partidos más en profundidad, pues mandando delegaciones a su país para entender por qué, o sea, conocer a sus cuadros, sus dirigentes, ver cómo realmente en la práctica intervienen en los sindicatos, en pues eso, ¿no? Las asociaciones, cómo intervienen en el día a día, para conocer mejor esas experiencias, para también nutrirnos mutuamente, incluso para organizar pues, campañas, a ir un poco más a cuestiones prácticas, ¿no? Que esto todavía está muy alejado, evidentemente, de este objetivo estratégico que mencionábamos al principio, pero bueno, son pequeños pasos y que esperamos que pues, poco a poco pueda servir pues, para atraer a más partidos, incluso que en otras regiones puedan darse experiencias similares, que sí que es verdad que en otras regiones sí que hay algunos puntos de encuentro, pues como esos encuentros de partidos o conferencias y demás, pero no igual a este nivel. Y, pues evidentemente, a largo plazo, o esperemos que no a no muy largo plazo, que esto se pueda también ir trasladando poco a poco a nivel internacional, a nivel mundial, quiero decir. Me parece muy interesante y es verdad que a la hora de plantear este programa teníamos muchas dudas y muchas incógnitas, porque solamente ya poder hablar de este tema, podría dar para varios episodios del podcast y de hecho bueno, tenemos ahí como muchas preguntas y mucho guionizado, ¿no? Sobre todo esto, pero queríamos también hablar un poco de esa segunda parte que hablamos en el editorial, de cómo, del contexto, ¿no? De auge de esas posiciones y de esas tendencias reaccionarias, nacionalistas, no solamente en España, sino en concreto, bueno, en particular más traído a Europa, ¿no? Que es lo que conocemos y demás y lo que más nos afecta, pero cómo han ido surgiendo toda una serie de partidos como Vox, bueno, como el partido de Le Pen, como esta señora Meloni ahora en Italia, que de hecho hace poquitas semanas también estaba reunida, tenían una cumbre allí de jóvenes en Italia, que fue el tipo Elon Musk de Tesla, bueno, el personajazo ¿no? Y demás, y cómo sobre todo la parte, ¿no? De cómo van poquito a poco, o bueno, no tan poquito a poco, permeando esas posiciones, en este caso, bueno, xenófobas, racistas, etcétera, dentro de la juventud en España, ¿no? Y cuál es la situación que nos encontramos un poco sobre esto. ¿Quieres decir? Sí, si quieres, da igual. Nada, yo creo que es muy importante lo que señalaba Lier sobre el tema del repliegue
de la clase trabajadora de los partidos comunistas a nivel internacional, unido un poco también a la situación de la juventud, en concreto en España, más yéndonos a la situación real en la que vivimos, de que, bueno, como dice el lema de los CJC, de una vida ante crisis, que hemos sufrido varias crisis económicas, sociales, como la pandemia, etcétera. Eso unido a muchos más factores que si Líder quiere desarrollar un poquito más. Sí, a ver, o sea, así muy resumidamente también o sea, tenemos que entender que las ideas corresponden a cuestiones materiales que pasan, ¿no? En la base económica. Y entonces, claro, pues esto es una cosa que habla mucho el partido y demás, ¿no? Con el tema, pues a raíz de la crisis y demás, de la última crisis y demás, hay sectores de las principales empresas, ¿no? De las empresas más grandes, de los monopolios que decimos nosotros, que consideran que la forma de remontar su tasa de ganancia es volcarse al mercado interno, ¿no? O darle más importancia. No volcarse porque en el capitalismo actual todo está interrelacionado y o sea, es imposible que algo se aísle, ¿no? Todo está interrelacionado. Pero bueno, digamos, darle prioridad al mercado interno y a los monopolios nacionales, y hay otros sectores y otras empresas que consideran que la forma de retomar la ganancia tiene que ver más eso, ¿no? Pues con el mercado internacional, con los mercados, expandirse hacia afuera, ¿no? Entonces eso tiene una cobertura, ¿no? Tiene una cobertura ideológica y política que corresponde, ¿no? Entonces, evidentemente, pues como la forma que corresponde a un repliegue interno nacional, pues tiene que ver más con posturas nacionalistas, etcétera, y lo contrario, pues tiene que ver un poco más con lo que se habla del cosmopolitismo del capital, incluso con las intervenciones. Por eso siempre mucha gente decía, no, pues bueno, en Estados Unidos, ¿no? Trump no fue tan malo porque no ha intervenido tanto en el extranjero. Bueno, pues eso tiene que ver, no es que sea ni menos malo ni menos bueno, sino que ha llevado una estrategia política determinada en base a pues, unos intereses económicos, ¿no? Y por eso pues, muchas veces los partidos que no tienen igual esas características tan nacionalistas, por así llamarlas y demás, pues sí que tienen una proyección mucho más internacional. Que esto no significa, o sea, tampoco hay que entenderlo esquemáticamente, que unos es exclusivamente a lo nacional y otros y entonces nunca van a hacer una guerra porque las hacen igualmente, y lo contrario, ¿no? Pero aún así, luego, aparte, tiene que ver con ambos sectores tienen un punto en común, que yo creo que ahora es lo que vamos a poder hablar, ¿no? Y es que están interesados en aumentar el grado de explotación y extracción de plusvalía de la clase obrera. Entonces, para eso hay muchos mecanismos, pero uno de ellos es dividir a la clase obrera entre la clase obrera migrante y nacional, por llamarlo de alguna forma, en primer lugar porque sirve para dividir al enemigo, ¿no? Y por otro lado, porque además, por diversos mecanismos que creo que Bader puede explicar ahora muy bien, sirven para hacer que haya un sector de la población, de la clase obrera, que tenga unas condiciones laborales mucho peores y que, en última instancia, eso sirva para tirar a la baja las condiciones de la clase obrera en general, a nivel general, ¿no? Que, siendo esto un podcast juvenil, también, salvando las distancias, pero también es lo que se hace en ciertas formas con las distintas escalas salariales que tiene la juventud, ¿no? Que sirven para tirar para abajo las condiciones laborales. Entonces, bueno, yo creo que de eso quizás puedes... No, sí, sobre todo, bueno, el tema más importante aquí de que hablas es el proceso, ¿no? de la clase obrera migrante una vez que llega a España de regularizar su situación, ¿no? De poder trabajar, etcétera. Que a mí con este tema, que lo que decías, el tema de la división, pues parece que vienen, ¿no? Bueno, vienen a bajar los salarios, etcétera, etcétera. También el tema de las fronteras abiertas, que yo me produce cierta duda cuando hay una valla en Melilla, otra en Ceuta, tienen que venir en pateas desde Senegal, cuando Senegal atraviesa una crisis política y social increíble. Y para poner un poco de realidad sobre este tema, hablar también cuál es el proceso, ¿no? Una vez que llega una persona migrante, porque como has dicho antes, soy abogado de protección internacional y extranjería. Una vez que llega una persona migrante a España, ya provenga tanto de países de Latinoamérica como de países de África, que es la mayoría de la población migrante en España, una vez que llegan tienen que estar al menos 2 años o 3, lo normal son 3, en situación administrativa irregular. ¿Qué significa esto? Que esas personas no pueden trabajar, no pueden tener un trabajo, no pueden tener un contrato de trabajo ni de alta en la seguridad social. ¿Qué es lo que produce de facto? De facto produce que acepten trabajos precarios. De hecho, bueno, por mi realidad particular y demás, yo tengo 2 primos que vinieron hace un tiempo a España, en patera. Desde ese momento yo mantengo bastante relación con ellos, sobre todo pues, de cara a intentar regularizar su situación y que mejore. A día de hoy aún no he podido regularizar, pero sí que están trabajando cobrando 500 euros.
2 euros al mes, echando 12 horas al día, además en la provincia de Alicante, cerca de la región de Murcia. Y luego, además, a las personas que yo atiendo en mi trabajo, bueno, aceptando trabajos muy precarios en el campo. Estamos hablando de 3 euros la hora, 4 euros la hora, a veces ni siquiera pagan. También esto va unido mucho el miedo a acudir a denunciar. Sí. Porque se te abre una orden de expulsión, porque te llevan a un CIE, que esto es una cosa que sí que quería destacar, si me permites, Pedro. Sí, es el tema... El programa vuestro. No, los CIEs y lo que suponen los CIEs y lo que ocurre en ellos. Es que, para que se haga una idea la gente que nos escucha o nos ve, los CIEs exclusivamente, el requisito para entrar es estar en situación administrativa irregular. Estamos hablando de que para entrar a un CIE, que es una cárcel de personas extranjeras, bueno, de personas extranjeras pobres, muy importante porque, bueno, siempre pongo el ejemplo, un australiano que viene aquí de turismo, si se pasa 91 días visado de turista, podría entrar a un CIE. Evidentemente nunca vais a ver a un australiano entrar a un CIE, vais a ver a un senegalés, a un argelino, a un marroquí o a un ecuatoriano o a un peruano, ¿no? Entonces, pues sería también el miedo que les da cualquier tipo de denuncia y luego, evidentemente, pues el racismo institucional, el acudir a dependencias policiales y la dificultad que implica para nuestra clase todo ese aspecto. Yo creo que, bueno, no sé si querías tú comentar algo, pero que me parece muy importante en espacios como este, sobre todo ser claros con este tema del racismo y de la población migrante y demás, de ver, o sea, porque es muy interesante, ¿no?, que están, y ligándolo con lo anterior que comentábamos, cómo empiezan a permear determinadas posiciones ultrarreaccionarias dentro de sectores a priori del campo, digamos, de la izquierda o el campo revolucionario, como lo queramos llamar y demás, y cómo hacen pasar estas posiciones por realmente revolucionarias, cosa que es realmente muy, muy, muy peligroso. Pero claro, para mí, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración es muy complejo, pero se puede simplificar de alguna forma, o yo lo puedo llegar a entender de alguna forma, sobre todo cuando debates con determinadas personas que te dicen ese argumento de vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Viene el marroquí de turno a quitarme el trabajo, por no utilizar otro tipo de expresiones, viene el ecuatoriano de turno a quitarme el trabajo, etc. Pero claro, es muy complicado y ahora lo hablamos también y me gustaría que me comentarais un poco de esto, también ligado con el tema de la delincuencia, porque mucha gente dice, bueno, claro, pero es que son todos unos delincuentes los que vienen aquí, ¿no? Y yo en la zona que vivo de Madrid hay mucha población migrante, de hecho es una de las zonas que por renta per cápita, si tú te metes en datos, es el 5º municipio del 6º municipio de España con más renta per cápita, ¿vale? 5.000 euros al mes por habitante, de media. En mi barrio, evidentemente, la mayoría, bueno, no hay una mayoría de trabajadores a lo mejor parados, pero nadie cobra más de 1.000, 1.200 euros. Es muy raro, ¿no? Y hay mucha población migrante. Curiosamente, todas esas, por ejemplo, mujeres que vienen de Ecuador, de Perú, de determinados países en Latinoamérica, van a un barrio muy cercano, que es La Moraleja, a trabajar 14 horas al día, 12 horas al día, 9 horas al día, las que sean. Y claro, ¿qué pasa con los hijos, por ejemplo, de esas mujeres trabajadoras que muchas veces vienen aquí y a lo mejor están solas? Da igual, el marido estará trabajando seguramente en la obra también y no tengan posibilidad a lo mejor de que a ese crío pues tenga que estar solo en casa durante toda la tarde, tal. Entonces, cómo esas condiciones, ¿no?, todo ese proceso influye, ¿no?, para que esa persona, por ejemplo, a lo mejor llegue a determinados ámbitos a buscarse la vida de una manera a lo mejor irregular, ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, Pedro, si para significar esto voy a contar una anécdota que me ocurrió hace poco. Hace poco fuimos a dar una charla a un instituto de Cartagena, el barrio Santa Lucía, que bueno, es ese instituto de 3 barrios, que es Lo Campano, Santa Lucía y Los Mateos, que son 3 barrios por extracción obrera, un poco también hay bastante venta de drogas, etc. Fuimos a dar una charla sobre el tema de la mesa de trata, ¿no?, en la cual participo en el Ayuntamiento de Cartagena. En esta charla, antes de entrar al instituto, estuvimos pues tomando un café con orientación educativa de ese centro y demás. Y yo les pregunté un poquito que cómo era la realidad en el centro, cómo trabajaban y demás. Y la respuesta de orientación educativa, además, me chocó muchísimo la frialdad y la naturalidad con la que le decía. Era que el objetivo era básicamente que esos chicos, como fuera, se intentaran sacarla a eso, y si no, para una FP básica, sin ningún tipo de idea de ir más allá, de formarlos, de trabajar o intentar transformar a chavales, como decía el lema de hace años de los hijos de la clase obrera que queremos ir a la universidad. En ese instituto está totalmente abandonada esa idea. Esto va muy unido también a la función de la FP, ¿no?, con la reforma de la normativa de FP, de la que se ha trabajado ahora
que no nos permite acceso a la universidad, pero sobre todo señalar la parte de los profesionales que atienden estos barrios, no sé si la falta de optimismo, la dejadez, no sé cuál es el término, pero el abandono total de esta clase trabajadora. Y creo que esto va muy unido al tema que dices, ¿no? También, pues evidentemente, los trabajos precarios que tienen que aceptar los padres. Efectivamente. Eso para regularizar su situación o simplemente para traer un plato de comida a casa. Es que a mí esto, por ejemplo, de hecho es que me hierve mucho la sangre porque, bueno, yo fui, y yo no debería hablar tanto, ¿no? Yo soy más el entrevistador y tal. No, pero yo he sido varios años socorrista, cuando era más jovencillo y tal, en verano, y en urbanizaciones, pues eso, ahí cerca de La Moraleja, en zonas un poco de pasta, realmente, ¿no? Y te das cuenta, te hierve un poco la sangre, ¿no? De ver cómo tienen, pues eso, a cuidadoras a lo mejor, una señora que era de Guatemala, si no recuerdo mal, que la tenían de lunes a domingo, no miento, de lunes a sábado, la daban el domingo libre, la tenían sin contrato, evidentemente, le pagaban muy poquito dinero, y cuando esta señora se fue a quejar pues, a los señores estos de que le subieran un poquito el sueldo, porque realmente luego el miedo es otro de los factores que juega ahí, de oiga, pero usted a lo mejor podría intentar hacer esto, podríamos intentar tal. Ya, hijo, pero yo no quiero molestar aquí, yo vengo a intentar ganarme el pan lo mejor posible, sin hacer ruido y demás, ¿no? A colación, perdona, que... Sí, ahora. A colación con lo que dices, con el tema del miedo, el tema de Guatemala, también me gustaría hablar, también voy a saltar a lo mejor a otro tema, que es el tema de las jornaleras y de la contratación en origen, que va muy unido al tema del miedo. Y cómo se produce esta contratación. Todos habremos oído hablar de las temporadas de la fresa en Huelva en concreto, también se produce en otras zonas, y me voy también a mi zona, a la región de Murcia, etcétera, en el campo, y cómo se produce esta contratación y por qué se produce tanta violación y tanto miedo por parte de, en concreto, las temporeras, donde nos enfocamos. Y es que, bueno, el capital, bueno, la reforma que el gobierno socialdemócrata hizo de la ley de extranjería, lo que básicamente produjo es que una puesta a disposición de los trabajadores extranjeros a las empresas nacionales, ¿no? En este caso en el campo en concreto, pero también se producen servicios del hogar, limpieza, etcétera, como señalaba Pedro. Y es que las personas, bueno, en este caso en concreto, las mujeres tienen que venir a España, les dan un permiso de residencia de 4 años, pero como máximo pueden estar aquí 9 meses al año. Obligatoriamente tienen que volver, pasados los 9 meses, a su país de origen. Y no solo volver, sino tienen que volver, ir al consulado más cercano y fichar como que han vuelto. Okay. ¿Por qué? Porque en el caso de que se queden aquí no podrían obtener autorización de residencia ni de trabajo. Básicamente el hecho de no volver les impide obtenerlo. Y ya no solo eso, sino que no solamente les impide obtenerlo el no volver a su país de origen, sino que también en el caso de que esas mujeres, en el caso de las temporeras, decidan dejar el trabajo, también les impide obtener permiso de residencia en España. Entonces, eso va unido mucho al miedo, que también pasa pues, en el servicio del hogar. Es decir, es que, ¿y si el patrón me denuncia? ¿Y si el patrón encima La Moraleja, no? Oye, que mi amigo es Policía Nacional, no vas a obtener permiso de residencia. Esto parece muy anecdótico, pero es la realidad del conjunto de las mujeres trabajadoras. Y se ve, y además esta reforma, pues para señalar también muy importante, después de todo lo cool del gobierno socialdemócrata, es una reforma que se produce en agosto del 22. Y la instrucción también se produce posteriormente por parte del gobierno socialdemócrata. Sí, es el gobierno socialdemócrata el que está poniendo a disposición de las empresas trabajadores en concreto, porque es el caso que estamos señalando, pero trabajadores prácticamente gratis. Claro, es que de hecho uno... Sí, por supuesto. Está vinculado. Aparte es que tengo una cosa apuntada que has dicho antes, me creo que se me olvidó. Pero relacionado con esto, creo que es súper interesante lo que acaba de decir Bader, porque tiene que ver lo que he comentado al principio de que hay ciertas similitudes con el tema de la situación que tiene la juventud, aprovechando que es un podcast juvenil, el tema del miedo, ¿no? Es decir, una persona, un joven, o sea, que el miedo es súper importante, digamos, para aumentar la explotación capitalista, porque pues igual que lo que acabas de comentar con el miedo, pasa con los jóvenes, ¿no? Que una persona que entra con un contrato en prácticas, que sabe que es su primer puesto de trabajo, que no tiene muy claro que eso que es eventual, que pues tampoco, pues si le hacen trabajar 1 hora más gratis, pues tiene miedo también de denunciar. O sea, quiero decir, salvando las distancias, sí que las condiciones son diferentes, pero bueno, que el elemento común es ese, ¿no? Es una sección, un sector de la clase obrera que tiene unas condiciones peores, que se juega con el miedo y demás, hace que trague, digamos, con malas condiciones y eso en última instancia hace que los sectores, digamos, que menos problemas o, entre comillas, mejor están o menos mal están, mejor dicho, que pues eso, ¿no? Que se les obligue a tener que aceptar esas condiciones porque si no,
se las van a dar a los jóvenes, a los inmigrantes o a otros sectores, ¿no? Y si me dejas una cosa que habías comentado... Por supuesto. Tengo varias cosas apuntadas ya, es que habéis dicho cosas muy interesantes. Una ha sido lo de que quitan el trabajo. Yo creo que una cosa súper importante, aparte de todo lo que se dice, ¿no? Que, por ejemplo, lo acabas de explicar, muchos de esos trabajos son trabajos que nadie quiere o muy poca gente quiere y demás, ¿no? Pero hay que ser, yo creo que muy tajantes con esto. O sea, quien quita, en este país y en muchos otros países, quien más quita trabajo son la Unión Europea, son los monopolios de ese país y son los intereses capitalistas y la división internacional del trabajo. Porque es decir, cuando una empresa se va a otro país porque las condiciones allí de trabajo son más baratas, el que destruye los puestos de trabajo, el que quita los puestos de trabajo es esa empresa. Sí. O cuando la Unión Europea habla de desindustrialización o quiere hacer ciertos, digamos, reconversión industrial, es realmente quien está quitando el trabajo a los trabajadores. No es un inmigrante que viene, pues eso, en una patera o saltando la valla o de forma regular, me es igual. O sea, quien más quita, y eso está muy relacionado también, por ejemplo, con el tema de las subvenciones, ¿no? Que se habla de las subvenciones y demás. En este país, mirando la estadística, quien más subvenciones tiene, o sea, una subvención es una transferencia del sector público, del Estado, a un particular, que puede ser un particular, un individuo como nosotros, o una empresa. Y quien más dinero público recibe, o sea, digamos, el sujeto particular, por así decirlo, que más dinero recibe de lo público, o sea, es decir, que más subvenciones recibe, son las empresas en este país. Y eso hay que ser claro. Entonces, que la gente pueda criticar las subvenciones, vale, pero que pues critica al primero que recibe las subvenciones. Y luego ya, si queréis, hablamos del otro. Entonces, bueno, eso me parece que es interesante. Eso es porque el que habías hablado de lo del esto al principio en tu anterior intervención, y me parece interesante reflexionar sobre eso, porque muchas veces, incluso cuando queremos rebatir cosas, porque hemos aceptado ya como el marco de la discusión y a veces hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y luego, y porque muchas veces nos pasa que al final nos encerramos y estamos discutiendo al final si la subvención de no sé quién, si no, si tal, y es como, bueno, es que vamos a salir un poco de eso. Y luego, sobre el tema de lo que has dicho de la delincuencia y tal, yo creo que lo de la estadística que hemos hablado alguna vez también, yo creo que sí, y me ha parecido súper interesante lo que has dicho de los CIEs, pero habría que añadir una P para eso. De pobre, sí. Y eso, lo del tema de la pobreza, ¿no? Que cuando se habla de la delincuencia y todo eso, y el ejemplo que has puesto yo creo que del instituto este es como súper paradigmático, la gente que ha estudiado un poco estadística o que esto, sabemos que una estadística, o sea, tú puedes encontrar una estadística sin falsear necesariamente los datos, luego si los falseas ya, pues mucho peor, pero sin falsearlos puedes hacer una estadística que diga lo que tú quieras que diga, justificar la idea que quiera, porque en base a qué variables utilices, pues te va a dar el resultado que tú quieras. Entonces, claro, muchas veces pasa que se venden estadísticas como con el tema de las subvenciones, pero por ejemplo con el tema de la delincuencia, ¿no? Pues oye, que es que ha subido la inmigración y entonces ha subido de mano la delincuencia, o que en los barrios que hay más inmigración corresponden los barrios que hay más delincuencia. Y eso, pues a lo mejor a nivel estadístico sí que puede ser verdad y que haya una correlación, pero si vamos a hacer un análisis más justo o más científico, habrá que ver más variables, a ver qué cosas operan ahí. Y si, por ejemplo, en esos barrios cambiamos la variable de inmigración por la variable de la pobreza, a lo mejor ahí determinamos que no es los barrios con más inmigración los que hay más violencia, más delincuencia, sino que los barrios más pobres con menos hay más delincuencia y que no hay infraestructura, no hay profesionales, no hay esto. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los inmigrantes pues acaban en los barrios más pobres. Pero digamos que la causalidad es otra, es inversa. Sí que hay una correlación, pero no es la causa en sí mismo, ¿no? Y esto tiene que ver, pues como lo decía, con el tema de las subvenciones y demás, que igual hay que como pensar un poco lateralmente y ver que sí que hay algo ahí que puede tener que ver, pero que habría que verlo de una forma mucho más estructural y mucho más... pues eso, no sé si llamarlo científica, pero porque al final, si no, estamos dentro del discurso, eso, estamos debatiendo, estamos jugando al terreno que no es nuestro, ¿no? Y dentro de, por ir finalizando un poco, pero dentro de todo este contexto y demás, la estrategia, digamos, ¿cuál es? La del Partido Comunista hacia la clase obrera migrante. Pues sí, si me permite, yo creo que el elemento esencial, y aquí hablo también un poco para los migrantes de segunda generación, como en mi caso, es la de incluirnos totalmente en la lucha de nuestra clase, ¿no? De integrarnos totalmente en ella y iniciar, ver como enemigos, pues al final a quien nos explota, que nos prohíbe tener una vida digna y dejar de enfrentarnos continuamente entre nosotros, ¿no? Una división, unas fronteras totalmente inexistentes. Es decir, al final es integrar a la clase trabajadora, independientemente de su origen, en la lucha por la emancipación nuestra como clase.
Sí, o sea, yo creo, un poco volviendo a la analogía de la juventud, incluso, por ejemplo, de la mujer trabajadora, ¿no? Es decir, la lucha esencialmente en su trasfondo político más profundo, por así decirlo, es la misma, ¿no? Y no tiene sentido, pues eso, igual que no tiene sentido crear, dividir a los jóvenes, ¿no? O sea, dividir a la clase obrera entre jóvenes y adultos, o sea, que la lucha sea la misma y lleva una misma dirección, pero añadiendo pues, ciertas reivindicaciones específicas que sí que efectivamente pues, sufren los inmigrantes, sufren las mujeres trabajadoras, sufren los jóvenes, ¿no? Es decir, unificar dentro de un mismo esto y añadir pues, las reivindicaciones concretas que, ¿no? extra, por así decirlo, que padecen o que sufren este sector de la clase, de nuestra clase. Y con esto finalizamos. O sea, se me ha pasado también muy rápido, me da la sensación de que ha habido muchas ideas y demás y que tendremos que utilizar algún otro programa también para aterrizar todas estas cuestiones, quizás un poco más en algunos puntos. Pero bueno, tenéis la palabra otra vez por si algo de que tengamos en el tintero que se nos haya quedado en el tintero, ¿alguna idea? Nada, es que Pedro intentaba resumir todo el tema de migración, racismo, xenofobia, la parte de la que él ya ha hablado en el programa, es prácticamente imposible. Esto da para muchísimo. Nada, yo no puedo agradecer la invitación. Sí, lo mismo. De todas maneras, yo creo que eso, que también el partido poco a poco va... Bueno, y algunos de los temas que hemos hablado ya... Pues hay algunas resoluciones del partido, por ejemplo, del tema del movimiento comunista internacional, hay una resolución del Comité Central. En el manifiesto programa también se habla de algunas temáticas que hemos hablado, ¿no? Del papel de nuestro partido, lo que queremos hacer o lo que queremos potenciar de nuestra intervención entre la clase obrera migrante, artículos del Nuevo Rumbo, incluso del Tinta Roja y demás, quiero decir. Bueno, el Tinta Roja. Del Juventud. Y Lier está hablando de otra época, yo creo. Perdón, bueno, eso, que en fin, que decir que a través de nuestros medios, tanto de la juventud como del partido, eso también se van desarrollando estas temáticas y creo que pues, también para profundizar entre los que nos escuchan y nos vean, pues pueden acceder a todo esto. Pues recogemos el guante de esto último que habéis comentado los dos, ya que tenemos a Carlos ahí bajo su atenta mirada, de cara a estructurar nuevos programas sobre estas cuestiones y demás, que yo creo que siempre es un tema interesante, el ámbito internacional de trabajo del partido, por ejemplo, un ámbito también muy desconocido, entiendo, ¿no? Porque se ve que hay cosas en redes, se ve que tal, pero realmente a lo mejor entenderlo todo eso en su profundidad, en su trasfondo es muy complicado. Y luego, por supuesto, lo que es clase obrera migrante, diferentes posiciones que se están dando ahora en pugna, etcétera, y cuál es la posición comunista que nosotros como Partido Juventud tenemos, pues sería interesante y lo valoraremos, por supuesto, para otros programas. Súper agradecido de teneros aquí. Y nada, estáis invitados cuando queráis. Avisad simplemente por un tema de organización técnico, ¿vale? Si os presentáis aquí en la puerta, pero estáis invitados cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Esperamos que os haya gustado el programa y damos paso a la entrevista con los camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Un saludo proletario. Hasta pronto. Hace ya varios meses, desde la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro en connivencia con el Tribunal Superior de Justicia. Al no poder infiltrar miembros del PSUV dentro de la organización leninista, el gobierno de Nicolás Maduro decidió crear una organización paralela con el mismo nombre que nuestro partido y nuestra juventud hermana en su país para dotarla de realidad legal y legalizando así a nuestros camaradas allí. El Partido Comunista de Venezuela, el de verdad, viene desde hace mucho tiempo realizando un gran trabajo a nivel nacional como internacional para preservar sus siglas, su trabajo y para ondear alto la bandera leninista del Partido Comunista de Venezuela. En ese sentido, el gallo rojo está más vivo que nunca y hoy, por suerte, lo tenemos entre nosotros, ya que viene una representación del mismo a través del camarada Héctor Rodríguez, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Camarada Héctor Rodríguez, muchísimas gracias por atender al podcast Juventud, muchísimas gracias por pasarte por el podcast de los TJC. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es la situación política actualmente en Venezuela y cómo se enmarca la situación del Partido Comunista de Venezuela y de nuestra juventud hermana allá. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí, compartir con ustedes. Bueno, yendo a la pregunta, Venezuela ahorita está en una situación bastante compleja. ¿Sí? La crisis todavía de la forma peculiar de acumularse el capital en Venezuela con sus rasgos rentistas y dependientes se continúa agudizando. Indudablemente las sanciones tienen mucho que ver en el impacto que éstas tienen sobre la contracción económica.
y posteriormente la forma de gestión que está llevando a cabo el gobierno en un sentido capitalista en favor de los intereses de la burguesía nacional y extranjera, que genera un impacto mayor sobre las condiciones de vida, el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera venezolana, ¿no? Como seguramente ustedes han escuchado y han podido leer, en este momento hay un proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, un pacto que tiene dentro de sus características que es secreto. Nadie sabe qué hay en ese pacto. Sin embargo, ha salido a la luz, tanto por parte de los voceros de los Estados Unidos como de los voceros del gobierno, de que este acuerdo ha sido suscrito y como consecuencia de ese acuerdo se ha llevado a cabo también un pacto entre el gobierno de Venezuela y los partidos de la derecha tradicional, ¿no? Para llamarlos de alguna forma. Entonces, lo que veníamos denunciando desde el 2020 sigue avanzando, está tomando cada vez más forma. Está en proceso un pacto entre las élites, entre la clase burguesa y terrateniente, que ha crecido y se ha desarrollado a la sombra de la gestión del gobierno estatal, de la administración de la renta, de forma directa, y la vieja burguesía tradicional, que también ha acumulado mucha riqueza en el pasado y también en este proceso, y está quedando indudablemente excluido los partidos de la clase trabajadora, los intereses del pueblo trabajador en general. Y bueno, en este proceso ha ocurrido esta situación que seguramente ustedes conocen, ¿no? Como parte del pacto y de este proceso de marginación y exclusión de la clase obrera está el tema del avance de una política laboral cada vez más regresiva, de deterioro y de destrucción de un conjunto de derechos laborales contenidos en leyes y en la Constitución del país, y también de restricciones a las libertades políticas y de organización gremial de la clase trabajadora, ¿no? En un primer momento, con las trabas que se le ponen a la clase obrera para que ésta pueda organizarse y pueda cumplir un conjunto de derechos, como la posibilidad de llamar a huelgas, ¿no? y ejecutar huelgas en el país, o de discutir convenciones colectivas, ¿no? Llevar a cabo luchas para poder exigir la renovación de convenciones colectivas o recuperar el derecho de convenciones colectivas. Y en las formas políticas que ha tomado esta ofensiva del capital contra la clase obrera, vemos lo que tiene que ver con la judicialización de la clase obrera, que es una restricción al derecho de los trabajadores venezolanos a organizarse políticamente en su propio partido de manera independiente a los partidos de la burguesía y poder presentarse a procesos electorales con propuestas propias independientes. Claro, en este sentido comentas una cosa que es muy interesante, que es, digamos, esta forma de gestión capitalista del propio gobierno de Nicolás Maduro. Aquí en España, algunos partidos, digamos, de la socialdemocracia, incluso algunos partidos autodenominados comunistas, dicen sentirse cerca de las posiciones ideológicas de lo que se llama en Latinoamérica el socialismo del siglo XXI. Tal y como nosotros vemos, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que dice estar dentro de esas posiciones del socialismo del siglo XXI, así como otros partidos de izquierda de Latinoamérica. Claro, a nosotros nos gustaría saber cuál es vuestra opinión en este sentido de las posiciones y del gobierno de Nicolás Maduro en esa idea de socialismo del siglo XXI y de cómo afecta esto directamente a la clase obrera, aunque creo que ya has anticipado mucho. Sí, bueno, este es un debate que tiene tiempo, porque quien presenta esta idea del socialismo del siglo XXI es casualmente el presidente Chávez, ya fallecido, y cuando él lo hace, estaba en ese momento renunciando a una primera tesis que él enarboló, la de la tercera vía, el capitalismo humanizable, un punto donde él se da cuenta que no hay manera de hacer del capitalismo un modo de producción humanizable, por decirlo de alguna forma, y empieza a levantar esta bandera del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero una de las principales fallas que tiene este socialismo del siglo XXI y que no lo hace nada diferente a la tercera vía y a las tesis del capitalismo humanizable es que no reconoce a la clase obrera como un sujeto, ¿no? El sujeto revolucionario de la sociedad capitalista. Eso en primer lugar. Te habla de multitudes, considera que el socialismo no es otra cosa más que tomar la riqueza y distribuirla de manera
más justa, ¿no? Garantizar educación gratuita, salud gratuita, y mantiene intacto, ¿no? las condiciones de reproducción del capital, ¿no? En cada país. Entonces, a esto, que es una forma de tercera vía o de capitalismo humanizable, se le puso como nombre socialismo del siglo XXI, e indudablemente nosotros hemos criticado esa posición porque indudablemente es una tergiversación del socialismo, ¿no? Del socialismo científico, y lo hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela. Muchos partidos comunistas también han dado un debate y han fijado posición al respecto, pero indudablemente estamos frente a una nueva maniobra de la socialdemocracia para embaucar a la clase obrera e impedir que ésta pueda cumplir su rol fundamental, ¿no? Porque otra de las cosas que niega, al negar a la clase obrera como sujeto revolucionario, es la misión de esta de derrocar a la burguesía, de construir un nuevo Estado y de llevar a cabo un proceso de construcción socialista sobre la base del principio de la planificación científica y centralizada, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí hay un montón de cosas que indudablemente esta teoría del socialismo del siglo XXI niega, y lo más delicado de todo es que el fracaso de la gestión socialdemócrata, que ha sido una gestión capitalista en favor de los intereses de la burguesía nacional y extranjera en cada uno de estos países, fundamentalmente Venezuela, se presenta como el fracaso del socialismo, ¿no? La derecha saca provecho de todo esto para desprestigiar el socialismo, para tornar más reaccionarios a los trabajadores en su posición, en su postura política frente a toda propuesta socialista, y eso indudablemente sí genera un nivel de dificultad en los procesos de organización y de lucha de la clase obrera frente a su enemigo principal, que es la burguesía en cada país y a nivel internacional. Desde luego. Y además, quienes sí creen que el sujeto revolucionario es la clase obrera y quienes sí quieren construir ese nuevo Estado socialista es, desde luego, ustedes, el Partido Comunista de Venezuela, Juventud Comunista de Venezuela. Nosotros sabemos que hace unas semanas, ya meses, han tenido una conferencia nacional que es un punto clave, un pilar importante en la nueva forma de política que quieren hacer ustedes en estas condiciones. No sé si podrías contarnos algo sobre algunas de las conclusiones que ustedes sacaron. Sí, bueno, fue una conferencia muy importante porque, bueno, nosotros habíamos decidido llevar a cabo la 16 Conferencia Nacional en un comité central que se desarrolló previo a que se hiciera efectiva la intervención judicial del partido, que ocurre el 10 de agosto de este año. Y ese comité central tomaba la decisión de que si esto llegara a materializarse, debía activarse de inmediato la convocatoria de la 16 Conferencia, ¿no? Se lleva a cabo o se ejecuta la ilegal intervención judicial de nuestro partido, se activan los mecanismos, nuestras células empiezan a desarrollar sus conferencias de célula, a discutir un documento base que había discutido y aprobado el Comité Central. Y digamos que los grandes ejes que discutimos en esta conferencia, que reunió más de 100 delegados de forma presencial, otro tanto de manera virtual, en Caracas los días 13 y 14 de octubre, fue, bueno, cómo el partido afronta esta nueva realidad, así como cómo llevamos a cabo nuestra lucha en este nuevo contexto donde nuestro partido ha sido desconocido, ilegalizado y su personalidad jurídica usurpada. Cómo evitamos que el enemigo de clase cumpla su objetivo de querer destruir al partido y anular nuestra presencia o intervención en la lucha de clase en el país, que viene en ascenso como consecuencia de la agudización de la política antiobrera del gobierno contra los trabajadores, porque como ustedes saben, en Venezuela no tenemos salario, más del 90% del ingreso de los trabajadores ha sido bonificado. Esto al mismo tiempo impacta en que hayamos perdido derechos fundamentales como las prestaciones sociales. Todavía siguen vigentes algunos decretos ministeriales que anulan la aplicación de convenciones colectivas de trabajadores en todas las ramas. Además, el Estado ha respondido a las luchas obreras con una intensa acción de judicialización y criminalización. Muchos trabajadores que han sido detenidos y judicializados por luchar por sus derechos, algunos continúan todavía presos. Entonces, vemos cómo en la etapa de la crisis no solo el capital hace que la clase gestiona, los gobiernos capitalistas gestionan para que sea la clase obrera quien pague todas las consecuencias, independientemente de quien administre, ¿no? La orientación de clase, la orientación política, ideológica de quien administre, sean progresistas, de extrema derecha, etc. Sino que además hacen sentir todo el peso del poder estatal contra toda forma de organización y de resistencia de la clase obrera.
Entonces, indudablemente, una de las intenciones de la ilegalización es frenar la presencia y la acción de nuestro partido en el movimiento obrero, que viene en ascenso. Y una de las cosas que vio la conferencia es esto, bueno, cómo el partido se prepara para hacer frente y para mantener su incidencia y su intervención en las luchas de la clase obrera, porque en definitiva es uno de los objetivos centrales que se buscan con la ilegalización del partido. También vimos cómo este proceso de lucha de la clase obrera, nosotros seguimos trabajando para que continúe tomando forma en la construcción de un proceso de reagrupamiento de las fuerzas de izquierdas, obreras, populares en el país, en ese referente que venimos construyendo desde el 2020, cuando constituimos la Alternativa Popular Revolucionaria, ahora cuando constituimos el Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo y otras instancias con las que venimos articulando para hacer posible que esta resistencia contra el ajuste que lleva a cabo el pacto de élite de los dos bloques de la burguesía tome forma en una alternativa, ¿no? Independiente, de clase, que confronte a los dos bloques, porque esto, por más que se intente presentar como antagónico, Sí. la realidad es que eso es una falsa polarización, es un falso antagonismo. Los dos van en la misma dirección. Quizás uno puede ser más radical que el otro, pero apuntan hacia los mismos intereses de clase y, por tanto, la necesidad de construir la alternativa. Y la conferencia trazó importantes lineamientos para que esta ilegalización no afecte la necesidad de seguir impulsando el proceso de construcción de esta alternativa obrera y popular al pacto de élites. Y finalmente, cómo esta alternativa logramos convertirla en una opción electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024 y del 2025. Algo que va a ser bastante difícil, complejo, porque bueno, la razón por la que nos ilegalicen también es por el temor a que presentemos una propuesta electoral alternativa. Pero bueno, la conferencia determinó seguir trabajando por activar los mecanismos legales que todavía existen en la Constitución y las leyes venezolanas, como por ejemplo la creación de un grupo de electores que nos permitan hacer una nominación para las próximas elecciones, y en eso quedó la conferencia, ¿no? De agotar estos mecanismos, de seguir activando la máxima presión a lo interno y a lo externo del país para lograr que esa ilegítima sentencia pueda ser revocada y los derechos del partido y de la clase obrera, derechos políticos y democráticos, puedan ser restituidos. Y en el caso de que estas posibilidades se ciernen, la conferencia también determinó volver a convocarse nuevamente para tomar una decisión final sobre el qué hacer, sobre el tema electoral, ¿no? Pero sobre el tema político y la intervención en las luchas de la clase obrera son temas que hemos decidido y son importantes lineamientos que han salido de la 16 Conferencia Nacional del PSOE. Es una cuestión importante y nos alegramos de que vaya todo adelante. Y en este sentido, pues las condiciones que ustedes viven en Venezuela son verdaderamente complicadas. Nosotros desde otros países lo vemos e intentamos apoyaros de todas las maneras en las que nos es posible, pero me gustaría dejarte un espacio para que tú dieras tu opinión de cuáles son las formas en las cuales las organizaciones internacionales que entienden lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela y que entienden la injusticia que se está cometiendo contra la vanguardia de la clase obrera y el Partido Comunista de Venezuela, en este caso, ¿cómo pueden apoyaros? ¿Cómo pueden apoyaros las organizaciones internacionales? Bueno, primero agradecemos toda la solidaridad que hemos recibido. En general, todos los partidos comunistas y obreros con distintos matices entienden que es una situación negativa, un precedente muy negativo para el movimiento comunista y obrero internacional, lo que ha ocurrido en Venezuela. Se ha judicializado un partido comunista y además se ha activado un mecanismo de nuevo tipo, ¿no? Para llevar a cabo una ilegalización, que es la usurpación, porque legalmente el PSV sigue existiendo, pero quienes lo administran son un conjunto de personas que militan, vienen de otras organizaciones y que están subordinados al partido de gobierno, ¿no? Entonces es una ilegalización velada, ¿no? del Partido Comunista, y que indudablemente esto ha generado un importante nivel de solidaridad, de condena, de rechazo internacional. Es muy importante lo que los partidos comunistas y las fuerzas revolucionarias puedan hacer, porque es muy poco, son muy limitados los recursos que nosotros tenemos comunicacionales para difundir la realidad. Nos enfrentamos a un monstruo que tiene
una capacidad mucho mayor que nosotros para difundir su versión, ¿no? Difundir su mentira, mejor dicho, su falso positivo. Sí, estamos hablando de que estas personas tomaron un grupo de individuos mercenarios, los disfrazaron con nuestros logos y andan por el mundo diciendo de que eso es una división del PSB, que esa división es la mayoría y de que el PSB apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Imagínense esa cosa. Y para contrarrestar eso, nosotros indudablemente no tenemos las mismas armas que tiene el enemigo, ¿no? Entonces es muy importante lo que los partidos comunistas pueden ayudarnos a contrarrestar esta campaña, a informarle a los obreros de cada uno de sus países de que el PSB efectivamente fue usurpado, fue judicializado por un Estado capitalista, de que se está retrocediendo en Venezuela en las libertades democráticas y derechos que tiene la clase trabajadora a organizarse políticamente y poder actuar con independencia de clase, y que esto es un retroceso muy negativo para el conjunto de la clase obrera en el mundo. Y bueno, todo lo que se pueda hacer en esta labor es muy significativo, así como las acciones, la difusión en medios de sus países, la presión política que puedan ejercer también desde sus países para presionar al gobierno de Venezuela para que la sentencia, esta infame sentencia 1160, sea revocada y los derechos del PSB puedan ser restituidos, ¿no? Es una lucha de todos. En Venezuela la estamos llevando a cabo. Hemos recibido la solidaridad, una solidaridad enorme del conjunto de las fuerzas obreras, revolucionarias y progresistas en el país. Y bueno, corresponde en lo internacional contrarrestar lo que estos sectores intentan hacer de vender una idea falsa y posicionar este falso positivo que han cometido contra nuestro partido. En ese sentido, al Partido Comunista de los Trabajadores de España y, por supuesto, a los colectivos de jóvenes comunistas, nos tendréis en esa ayuda, en ese intento de denuncia a todos los niveles. Y, por supuesto, camarada, darte las gracias por venir, por atendernos, porque consideramos que sois un muy buen ejemplo de lucha en todas las condiciones, incluso en condiciones inesperadas en muchos sentidos. La propia posibilidad que habéis tenido de reorganizaros y rearticularos para seguir en esos frentes de masas, como antes decía, o para poder seguir construyendo formas de ayuda y de trabajo para acercar ese horizonte socialista, son muy buenas, son maravillosas, y para eso estaremos trabajando también en conjunto, ya sea país a país o internacionalmente también, por supuesto, por ese futuro socialista que es el único que nos espera la clase obrera. Gracias, camarada. Gracias a ustedes, camarada, a la CJC, al PSTE por la oportunidad, y muy agradecidos desde Venezuela, desde el Partido Comunista de Venezuela. Gracias.